vamos a comenzar, vamos a presentar al doctor Luis Ruiz. Doctor Luis Ruiz es médico veterinario, graduado en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Tiene una maestría en medicina y cirugía de pequeños animales con una orientación en neurología. Profesor del decanato de veterinaria de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado en Venezuela. Es especialista en medicina y cirugía de pequeños animales. Tiene más de 15 años de experiencia en el campo de la medicina de pequeños animales y es el CEO fundador de VetPlus, Academia Online para Médicos Veterinarios. Sin más, les dejo con el doctor Luis Ruiz, que hoy nos va a hablar de algunas estrategias anticonvulsivantes en pequeños animales. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches a todos, gracias por la invitación a la Asociación de Veterinarios de Venezuela en el Exilio, que su sede está en Estados Unidos. Y hoy vamos a hablar sobre neurología. Saben que neurología es un tópico que tiende a verse de manera extraña. O sea, la neurología, cuando hablamos de neurología, entonces se ve algo como complicado, como difícil, como complejo, y resulta que no es así. La neurología no es más compleja o más difícil que otras ramas de la medicina veterinaria. Así que lo que tenemos que es tener los conocimientos previos, aprender cómo se comportan las enfermedades en el paciente, conocer, por supuesto, la anatomía neurológica y el porqué de las cosas, y de esa manera la atención de los animales con enfermedades neurológicas no se nos vuelve frustrante, sino más bien se nos vuelve interesante. Cada vez que hay una persona interesada en neurología, que se comunique conmigo, que quiere estudiar, que quiere que le envíe materiales o cosas por el estilo, entonces yo me alegro porque no es común que alguno de mis muchachos, mis estudiantes o de mis colegas se interese por este tema. Los neurólogos no somos muchos, si hay alguien interesado es una causa de celebración para todos los neurólogos veterinarios del mundo. Así que traté de adaptar los contenidos y bueno, eso hace que enseñar neurología entonces sea un reto bonito, un reto interesante porque implica explicar algunas cosas que en su complejidad quizá no se entiendan bien, hacerlas entendibles, ¿no? Y hoy vamos a hablar entonces de una de las condiciones más comunes y que nos da más dolor de cabeza en la práctica, que es la convulsión. La convulsión. Y ustedes se preguntarán que esta diapositiva, ¿por qué está allí? Y que estos personajes tan variados están aquí, desde Isaac Newton, pasando por Vladimir Lenin, Napoleón Bonaparte, Elton John, Edgar Allan Poe, etcétera, están en esta diapositiva, porque todos estos personajes en algún momento de su vida sufrieron de epilepsia y de convulsiones, lo cual quiere decir que la epilepsia y la convulsión es una condición que, si bien no es de las más comunes en la práctica, siempre vamos a encontrar pacientes con convulsión porque las causas que generan convulsión son muy variadas y cualquier paciente puede sufrir de convulsiones a cualquier edad y bajo cualquier condición fisiológica. Un momento. Eso hace que el perro epiléptico sea un desafío. El perro epiléptico nos presenta entonces un desafío terapéutico, porque dependiendo de la causa de la convulsión, entonces los tratamientos van a ser diferentes. Nosotros tenemos que orientar el caso del paciente convulsivo de una manera que nos permita llegar al diagnóstico correcto y por ende hacer el abordaje terapéutico de forma correcta. Si no, va a ser frustrante el tratamiento para el perro convulsivo, ¿no? Para el perro epiléptico. Va a ser muy frustrante, el perro va a seguir convulsionando, no se va a mejorar, etcétera. Y muchos de estos animales entonces tienen
deterioro de su salud por un manejo inadecuado de su condición. La convulsión entonces es nuestro enemigo, es el malo de la película, es mala. O sea, un perro convulsionando para el dueño de ese perro es lo más terrible que va a haber en su vida. Ese es nuestro enemigo. Y para nosotros poder combatir de manera correcta a nuestro enemigo, entonces nosotros tenemos que conocerlo bien, conocerlo desde dentro. Vamos a conocer cómo es nuestro enemigo en la primera parte de esta charla. La convulsión es una manifestación anormal provocada por una alteración paroxística de la conducta, es decir, es un cambio violento, repentino de la conducta del paciente. Eso implica que las manifestaciones son tanto físicas como psíquicas. O sea, es un cambio de la conducta de manera repentina. Esto es una convulsión, ¿no? La convulsión puede incluir estas características: pérdida de la conciencia, pérdida de la conciencia o de la memoria, alteración del tono muscular o del movimiento, alteraciones de las sensaciones, puede incluir alucinaciones, alteración del sistema nervioso autónomo y otras alteraciones psíquicas que se pueden manifestar en el paciente cuando ocurren. Es decir, hay entonces diferentes tipos de convulsión en función de las manifestaciones que ocurran durante el evento. Otro punto importante de la convulsión es que la convulsión tiene unas etapas bien determinadas, bien características. Muchas veces, por ejemplo, los propietarios, incluso los colegas, pueden confundir otras condiciones o otros signos clínicos similares a convulsión con una convulsión. Y esos pacientes entonces pueden ser diagnosticados de forma incorrecta. La convulsión siempre tiene que manifestar estas tres etapas. Las etapas más visibles son las dos últimas, el ictus y el posictus. Sin embargo, siempre se presentan las tres etapas: el aura, el ictus y el posictus. De esta manera tenemos que el aura es la fase previa a la convulsión, es una fase donde el paciente va a tener alteración de su conducta, se va a mostrar extraño entre el propietario. No son signos, digamos, específicos, puede ocurrir minutos u horas antes de que ocurra la actividad convulsiva. Propietarios que son muy apegados al perrito, por ejemplo, perritos falderos de señoras que están siempre cerca del perrito, o del paciente, la descripción que hacen estos propietarios es: el perrito está extraño, el perrito le da rajuña a la puerta cuando él sabe cuando le va a dar la convulsión, ha estado escondido, yo sé que cuando él se pone así raro es porque le va a dar la convulsión, etc. Esa es la fase de aura, ¿ok? Es una fase previa al ataque como tal. Luego viene la fase del ictus, que es la fase de la convulsión como tal, del ataque, de la manifestación física de la convulsión. El ictus tiene un inicio y un fin bien marcado, o sea, y es de corta duración, por lo general dura un minuto, un poco más. Es lo que nosotros vemos como el ataque convulsivo, tiene un principio y un fin bien marcado, ¿ok? Y es la fase que se denomina ictus o la fase ictal. Y el post-ictus es la fase que ocurre luego de cuando cesa el ictus, es cuando el animal se muestra desorientado, puede orinarse, puede defecar, puede tener cambios de conducta, volverse agresivo o muy pasivo, puede tener periodos de ceguera o de limitación visual, de ataxias, de caminar incoordinado, etc. Eso dura unos minutos. Es más largo que el ictus, dura más tiempo, y luego el paciente se recupera y está como si nunca le hubiese dado una convulsión. ¿Okay? Entonces, para nosotros poder determinar, porque la mayoría de las veces nos llevan al paciente a la consulta y nosotros no hemos visto la convulsión, y tenemos que indagar bien en la anamnesis para determinar si en efecto lo que tuvo el perro fue una convulsión o un signo clínico similar a la convulsión, como por ejemplo lo es el síncope de origen cardiovascular, las hipocalcemias, entre otros signos que son similares.
Bien, la convulsión tiene, vamos a revisar algunos conceptos claves para poder entender bien. Si hablamos de que la convulsión es un evento transitorio, repentino, de corta duración, no necesariamente de origen epiléptico, esto es muy importante. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de origen epiléptico, hablamos de que el origen es intracraneal, es decir, que el problema se ha originado en la corteza cerebral. Pueden haber convulsiones que no son de origen epiléptico, por ejemplo, las convulsiones producidas por tóxicos o producidas por enfermedades fuera del sistema nervioso, como por ejemplo las uremias, como por ejemplo la encefalopatía hepática. ¿Ok? Entonces, esas convulsiones no tienen origen epiléptico. Las que se originan por lesiones de la corteza cerebral sí las llamamos convulsiones epilépticas. ¿Okay? Eso lo vamos a ver más adelante en la clasificación. Una convulsión o ataque epiléptico lo vamos a definir como una manifestación sincrónica y excesiva, autolimitante, es decir, se va a detener sola, y usualmente epiléptica de las neuronas cerebrales. Es decir, que usualmente o la mayoría de las veces son de origen intracraneal, producto de una alteración de las neuronas del cerebro. Una convulsión reactiva, por su parte, es una respuesta del cerebro, de un cerebro normal, a una alteración transitoria, metabólica o tóxica, que el componente metabólico, el metabolito o el tóxico es el que va a producir la convulsión. Por eso hablamos que es una convulsión reactiva, es de naturaleza reversible, ¿sí? Y cesa el impulso convulsivo cuando logramos corregir la alteración transitoria o neutralizar el agente tóxico que la está provocando. Y la epilepsia es una enfermedad cerebral que se caracteriza por una alta predisposición a los ataques epilépticos. Por lo general es de naturaleza genética, hereditaria, y es una enfermedad que su único signo clínico, como lo dice su definición, es que hay una alta predisposición a los ataques epilépticos. Vean cómo con esto podemos más o menos tener una idea de cómo se orienta y cómo vamos a definir, y en función de las definiciones saber de dónde se está originando la convulsión, dónde está y dónde se está produciendo el impulso convulsivo. Hay varias clasificaciones, vamos a revisar esta. Esta es una clasificación por etiología. Vean que por etiología tenemos, en primer lugar, la epilepsia idiopática primaria, que es la enfermedad de epilepsia de origen genético. La idiopática tenemos la de origen genético, o sea, demostrada, que podemos demostrar la presencia de los genes que producen la convulsión, ha sido identificada y confirmada en el paciente. La epilepsia idiopática con sospecha de origen genético se basa principalmente en razas predisponentes o que animales tengan familiares, por decirlo de alguna manera, bien sea ancestros o hijos o hermanos, que presenten también ataques convulsivos. Y la epilepsia idiopática de origen desconocido es cuando las características clínicas, ya lo vamos a ver más adelante, corresponden a epilepsia, pero no hemos podido determinar ni la presencia del gen, ni determinar si los familiares del paciente tienen, presentan o manifiestan convulsión. Y que dentro de las causas que hayamos descartado de convulsión, no haya indicios de epilepsia de tipo estructural. Es decir, que la convulsión no se genere por una alteración estructural del encéfalo o de la corteza cerebral. Por otro lado está la epilepsia estructural, que se caracteriza por convulsiones epilépticas que son provocadas por patologías intracraneales o cerebrales, bien sean de origen vascular, inflamatoria, infeccioso, traumática, anomalías congénitas o del desarrollo y neoplasias. Entonces, cuando la convulsión sea provocada por alguna alteración, digamos, estructural o patologías intracraneal o cerebral, entonces vamos a hablar de epilepsia estructural. Vean con esta clasificación entonces que la epilepsia, cuando hablamos de epilepsia, entonces hablamos de convulsiones que se originan desde la corteza cerebral.
Ahí vamos a hablar de epilepsia y dependiendo de su origen será epilepsia primaria idiopática o epilepsia estructural. A ver. Voy a dejar esto, el chat por aquí, por si alguien tiene alguna pregunta. Voy a ponerlo pequeñito por aquí. Muy bien. También hay una clasificación en función de sus características semiológicas. Así tenemos convulsión epilépticas focales. En las convulsiones epilépticas focales, la manifestación, digamos, de la convulsión se localiza a ciertos grupos musculares. Pueden ser, por ejemplo, movimientos de masticación o movimientos de masticación y movimientos de un miembro, ¿ok? Se limita a solamente alguna parte del cuerpo, y eso es porque la amplitud del impulso convulsivo solamente ha logrado afectar una región de la corteza cerebral. Está la convulsión epiléptica generalizada, que el impulso convulsivo se disemina por toda la corteza, entonces hay manifestaciones en todo el cuerpo del paciente, en los grupos musculares de movimientos o cambios de conducta bastante notorios. Y está la convulsión epiléptica focal, que se vuelve generalizada, es decir, comienza como una manifestación focal y luego se generaliza. Un punto importante es que la convulsión focal siempre tiene un origen intracraneal, ¿ok? La generalizada puede tener un origen tanto intracraneal como extracraneal. Por lo general, las causas extracraneales, que son intoxicaciones, enfermedades metabólicas, etcétera, se manifiestan con convulsión generalizada, no con convulsión focal. Yo siempre hablo que el perro convulsivo es un desafío porque la manifestación de la convulsión, independientemente de todo esto que hemos hablado, es muy parecida en todos los perros, independientemente de la causa. Entonces, tienes un perro que convulsiona, la manifestación, sea intoxicado, sea epiléptico, por hablar de los extremos, es igual. Y cuando llega el perro al paciente, la dueña del perrito dice, doctor, mi perro convulsionó. Entonces, la manifestación es la misma, las causas son muy variadas y eso hace que el abordaje de estos animales sea un desafío clínico, ¿ok? Un desafío clínico. Y además, estas características, por ejemplo, que es el problema neurológico más común que se observa en el perro, de mi casuística de neurología, yo solamente en mi consulta veo pacientes neurológicos, no veo otro tipo de pacientes. Y de mi consulta, yo veo más o menos al mes unos 20, 30 pacientes. El 90% son pacientes convulsivos, el 90%. Y el otro 10% son pacientes con otras enfermedades neurológicas. O sea, que es el problema más común y con el que nos vamos a encontrar más en la práctica clínica. Cualquier perro puede tener la posibilidad de sufrir convulsiones. Eso lo hace también muy frecuente. Y muchos perros que experimentaron convulsiones van a aparecer normales en el examen clínico. Es decir, tenemos una señora que nos dice que el perro convulsionó 5 veces en la noche y ella está a punto del llanto, demasiado preocupada por su perrito, y cuando vemos al perrito encima de la mesa de consulta, es un perrito que está totalmente normal, sale normal en su examen clínico, etcétera, etcétera. Entonces eso representa un desafío clínico. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a abordar entonces estos pacientes es determinar dónde fue el origen de esta convulsión, si dentro de la cabeza o fuera de ella, es decir, si el problema es intracraneal o extracraneal. ¿Cómo podemos tener una orientación clínica para saber si el problema es intracraneal o extracraneal? Bueno, generalmente los problemas intracraneales se manifiestan con convulsiones epilépticas focales. Si la convulsión epiléptica es focal, es intracraneal el problema. Tenemos que buscar es allá, dentro de la cabeza, la causa.
Si es focal que se generaliza, también, porque empieza como una convulsión focal. Eso significa que el problema es intracraneal, ¿ok? Está dentro de la cabeza. Y si diagnosticamos epilepsias estructurales y algunas de estas enfermedades o sospechamos de ellas, por ejemplo, vasculares, neoplásicas, ¿no? Se presentan, aunque son menos comunes, inflamatorias, las encefalitis son bastante comunes, las degenerativas o anomalías congénitas, por ejemplo, perritos hidrocefálicos, perritos con problemas diversos de anomalías congénitas. Entonces el origen de la convulsión es intracraneal, está dentro de la cabeza. Por su parte, los orígenes extracraneales, si el animal presenta convulsiones reactivas de tipo generalizada, o ha estado, digamos, demostrado que estuvo bajo la presencia de un tóxico, o manifiesta alguna alteración metabólica, principalmente uremias, principalmente hiperamoniemas por encefalopatía hepática, por fármacos, por ejemplo, tipo metronidazol, ketamina, entre otros, que son proconvulsivos, entonces vamos a tener un origen extracraneal. ¿Bien? El abordaje de ambas condiciones es distinto, ¿ok? Porque cuando es extracraneal, con nosotros eliminar la causa que esté provocando la convulsión o controlar la alteración metabólica, va a cesar la actividad convulsiva. En cambio, cuando es intracraneal, por lo general va a requerir tratamientos prolongados, ¿sí? Si no del tratamiento, la estructura de la alteración estructural, y si no podemos demostrar la alteración estructural, entonces son problemas por lo general permanentes que debemos tratar a lo largo de la vida del paciente. O sea, los abordajes son distintos. Entonces, para que vayamos orientándonos, primero, cuando hacemos la anamnesis, el examen clínico, poder determinar si está dentro o fuera de la cabeza. En segundo lugar, tenemos que determinar la frecuencia. De esta manera tenemos frecuencia baja menor a una, o sea, la frecuencia baja es cuando el ictus se manifiesta o el ataque convulsivo se manifiesta una vez cada 4 semanas, ¿ok? Esa es la frecuencia baja. Esa es cuando un animal convulsiona una vez al mes, una vez cada mes y medio, o una vez cada 2 meses en adelante. La enfermedad más característica que tiene ese comportamiento es la epilepsia primaria idiopática. ¿Bien? Si por el contrario el propietario del dueño, el dueño del paciente nos dice que convulsiona más de una vez cada 4 semanas, entonces las posibilidades son otras. O sea, cuando la convulsión es más frecuente y hay convulsiona cada 15 días o una vez por semana o cada 3 semanas, entonces tenemos que indagar sobre epilepsia estructural y sus causas, neoplasias, por ejemplo, encefalitis, secuelas de traumas cráneoencefálicos o ictus vascular, que son las enfermedades vasculares o convulsiones de origen vascular. Bien, cuando la frecuencia de la convulsión es aún más alta todavía, 2 en un periodo mayor o igual a 2 convulsiones en un periodo de 24 horas, es decir, 2 convulsiones en un día o varias convulsiones en un día, las causas por lo general son extracraneales. Así tenemos los tóxicos, las intoxicaciones y las enfermedades de tipo metabólico. Y los estatus epilépticos, que es un periodo de convulsión sostenida por más de 5 minutos, o convulsiones continuas, es decir, sin recuperación completa entre ellas. Entonces, tenemos las causas por lo general son tóxicas, metabólicas, traumas craneoencefálicos, sobre todo en la fase aguda, y recaídas de pacientes epilépticos. Este es un caso bastante común. Por ejemplo, animales que están tomando algún anticonvulsivo y el dueño deja de dárselo por alguna razón. Esos pacientes, cuando tienen recaídas, por lo general se manifiestan como crisis convulsivas con convulsiones tipo estatus epiléptico. Y las encefalitis, por ejemplo, yo creo que todos han tratado alguna vez un perro con distemper, con moquillo, que manifiestan convulsiones a veces intratables, donde el animal hay que hacerle
goteos anticonvulsivos o simplemente inducir coma por varias horas para poder controlar el problema. Entonces, si la dueña del perro le dice, mira doctor, el perro convulsionó en la casa, tuvo una convulsión generalizada, una sola, le había dado una convulsión hacía mes y medio. Entonces ya podemos ir orientando qué es de frecuencia baja y cuál es la posible causa de esa convulsión. Así es que vamos a abordar entonces a los pacientes convulsivos, ¿ok? De esa manera. Fíjense que entonces convulsiones generalizadas por lo general se manifiestan en epilepsia primaria, epilepsia estructural, tóxicas metabólicas son generalizadas. Las focales, lesiones encefálicas adquiridas, por lo general son problemas adquiridos que afectan una zona de la corteza cerebral en alguna de sus etapas. Otro punto importante que debemos tomar en cuenta en el abordaje es la edad de inicio de la convulsión. Así tenemos en pacientes menores a 1 año, las causas más comunes son enfermedades de almacenamiento. Estos son problemas en el metabolismo, generalmente los glúcidos, ¿verdad? Hidrocefalia, hipoglicemias, bien, derivaciones portosistémicas, encefalopatía hepática, uremia, deficiencias de tiamina, parasitosis o traumas agudos. Cuando en etapas más grandes, por ejemplo, de 1 a 3 años, hay, como arriba, también se pueden presentar, por ejemplo, los traumatismos cráneoencefálicos, encefalopatías hepáticas, uremia, pero es importante que sepamos una cosa, que la epilepsia primaria se manifiesta la primera convulsión entre 1 y 3 años. Este es un punto importante porque se tiende a pensar que la convulsión inicia cuando el animal es un cachorro, ¿ok? No sé, entonces se tiende a pensar eso y no es así. La epilepsia primaria, el primer ataque convulsivo ocurre entre 1 y 3 años. Y mayores a 4 años, hipoglicemias, por ejemplo, pacientes con tumores pancreáticos, insulinomas, etcétera, de origen cardiovascular, arritmias, tromboembolismos, también pueden provocar convulsión, hipocalcemias por hipoparatiroidismo, encefalopatías por cirrosis, tumores o metástasis, las de origen neoplásico, ya son más características en pacientes adultos o pacientes senior, adultos ya mayores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto también nos ayuda porque tenemos que determinar a qué edad inició el problema convulsivo o cuándo ocurrió la primera convulsión. Este es un cuadro interesante que también nos va a ayudar a determinar cuál puede ser el diagnóstico, orientándolo a categorías etiológicas. Así tenemos, por ejemplo, en este gráfico tenemos en la barra de las Y, de las abscisas, la severidad de los signos clínicos y en las ordenadas el tiempo. Y por ejemplo, si vemos esta primera gráfica, la severidad de los signos sube de manera rápida, o sea, en corto tiempo, y luego se mantienen esos signos clínicos, ¿verdad? Sin variación durante un tiempo prolongado. Esto es lo que llamamos un curso clínico agudo no progresivo y se corresponde con unas etiologías que vamos a ver ahora. Vean esta otra curva, hay un aumento de la severidad de los signos rápida y luego sigue aumentando la severidad de los signos. Esto es lo que llamamos un curso clínico agudo progresivo. En esta curva, en esta línea, el azul claro, vemos que los signos van aumentando de severidad más lentamente con el tiempo, ¿ok? Y alcanzan la severidad del otro caso en un tiempo mucho mayor. Esto lo llamamos cursos clínicos crónicos progresivos porque los signos clínicos se van empeorando con el tiempo, en una evolución más o menos en las enfermedades neurológicas más comunes, por ejemplo, de semanas, en evoluciones de semanas, es decir, el perro ya empezó a manifestar los signos y se han ido empeorando en cuestión de semanas.
También está otro tipo de presentación, la línea verde, donde ustedes ven que la severidad de los signos empeora, mejora, luego vuelve a empeorar. Por lo general, estos cambios en la severidad corresponden a tratamientos, es decir, el paciente manifiesta la enfermedad, comienzo el tratamiento, comienzan a mejorar los signos clínicos, terminó el tratamiento, comienzan a empeorar los signos clínicos de nuevo, es lo que llamamos un curso clínico variable, y ya vamos a ver a qué enfermedades más o menos se corresponden. Y están los cursos clínicos estáticos. Vean, el paciente nace ya con un signo clínico, una manifestación, y se mantiene así en el tiempo. Esta línea corresponde a las anomalías congénitas, por lo general. Fíjense que los cursos agudos no progresivos, por lo general, lo provocan los traumas y las enfermedades vasculares. Es decir, si usted tiene un paciente que estaba normal ayer y de repente hoy empezó con el problema, entonces relaciónenlo, o lo más probable, no quiere decir que es así, ¿ok? Porque recuerden que en biología nada es exacto, pero la mayor probabilidad, según el curso clínico manifestado, es que el problema sea traumático o vascular. En los cursos agudos progresivos, por ejemplo, es una evolución de este tipo de cuadros cuando se involucra necrosis. Así tenemos, por ejemplo, las mielomalasias, ¿verdad? Las encefalitis necrotizantes, entre otros tipos de enfermedades, donde comienza a haber un daño, necrosis del tejido, y la lesión se va expandiendo a zonas en el mismo tejido, hacia zonas que no fueron afectadas al principio. La necrosis es la que está más involucrada. Los cursos crónicos progresivos se relacionan más a neoplasias. La neoplasia comienza pequeña, va creciendo a un ritmo de semanas o meses, y a medida que la neoplasia crece, entonces la manifestación clínica empeora o el deterioro neurológico empeora. Las enfermedades degenerativas también, algunas anomalías congénitas pueden empeorar y manifestarse de esta manera, con este curso clínico. En el caso de los cursos clínicos variables, las enfermedades inflamatorias son las más características. ¿Ok? Las tipoencefalitis son las más características. Y los cursos estáticos, las anomalías congénitas, por lo general se comportan de esta forma. Muy bien. Ya conocido el enemigo, ¿cómo lo vamos a combatir? ¿Cuáles van a ser nuestras armas para el desarrollo de la estrategia? Bueno, tenemos muchas opciones de tratamiento. Sin embargo, no todas las podemos usar en todos los pacientes. Dependiendo de lo que nosotros hayamos diagnosticado, del origen de la convulsión, etcétera, entonces debemos escoger el anticonvulsivo adecuado por el tiempo adecuado, de forma que nos controle el problema. Si tenemos, por ejemplo, el anticonvulsivo de elección, aún se utiliza, y es el de elección en el perro, es el fenobarbital. El fenobarbital está recontraprobado en el perro, es un fármaco que es seguro, tiene un rango terapéutico, se pueden medir los niveles en sangre, es eficaz, es económico, es uno de los más económicos. O sea que es una opción válida que se puede utilizar en los pacientes. ¿Ok? Tiene varios mecanismos de acción potenciales, es decir, potencia los neurotransmisores inhibitorios como el GABA, reducen la acción del glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, es decir, potencia el sistema inhibitorio, inactiva el excitatorio, inhibe los canales de calcio activados por voltaje, ¿ok? Tiene unión competitiva con el sitio de la picotroxina, o sea que algunas intoxicaciones, por ejemplo, por toxinas, tienen ese mecanismo de acción también para frenar la convulsión. Presenta signos adversos, por ejemplo, sedación, ataxia, poliuria, polidixia, polifagia, aumentos de peso. Esos son signos iniciales. Más o menos estos signos ocurren mientras el fármaco se estabiliza en sangre, es decir, más o menos unos 15 días. Hay un signo interesante, yo lo he visto en mis pacientes, en algunos de mis pacientes, que es la hiperactividad. Contrario, fíjense que generalmente sedación. Hay algunos pacientes que son tratados con dosis bajas del fenobarbital
que el fenobarbital produce hiperactividad, ¿ok? Hay que estar pendiente de ese tipo de signos. Es hepatotóxico en el perro. Muy importante entonces el manejo de las dosis y la verificación de los niveles en sangre de este anticonvulsivo. Y él produce inducción enzimática en perros porque se requiere del mecanismo principalmente de la citocromo P450 para su metabolización. El fenobarbital requiere de una metabolización hepática para poder ser efectivo. Es decir, él requiere de que el hígado esté funcionando bien para poder ejercer su efecto anticonvulsivo. Por lo tanto, tiene el potencial hepatotóxico y produce inducción enzimática. O sea, que pacientes que estén tratando con fenobarbital van a conseguir siempre la ALT, la fosfatasa alcalina elevadas, y va a disminuir los niveles de T4 en sangre. ¿Okay? Busca con esto, sobre todo en casos que el paciente esté sospechando de enfermedad hepática o de hipotiroidismo, por ejemplo, si está tomando fenobarbital. Tiene interacciones medicamentosas, por ejemplo, el fenobarbital va a disminuir la eficacia de la digoxina, de los glucocorticoides que usamos muy frecuentemente, de algunos AINES como la fenilbutazona, y algunos anestésicos. Sobre todo los anestésicos que compartan mecanismos de acción con el fenobarbital, es decir, los barbitúricos, ¿ok? De acción corta, ¿no? Pacientes que toman fenobarbital van a requerir mayores dosis de este tipo de anestésico. Y pueden causar toxicidad si se juntan al cloranfenicol, cimetidina, ácido valproico, que es otro anticonvulsivo, ¿no? Pero es un anticonvulsivo, digamos, secundario o complementario. Disminuye la absorción de grisofulvina, que es un antimicótico, y provoca disminución de las hormonas tiroideas, como le comenté en la diapositiva anterior. Tienen que tener todo esto en cuenta, ¿verdad? Porque por lo general el fenobarbital se utiliza por largos periodos de tiempo. Entonces, en pacientes que estén tomando este fármaco hay que prestar atención a este tipo de interacciones medicamentosas. Fíjense que en esta charla voy a hablar primero vamos a hablar de los anticonvulsivos de primer orden, es decir, los que se van a utilizar a largo plazo, y luego de los complementarios. El segundo anticonvulsivo es el bromuro de potasio. El bromuro fue el primer anticonvulsivo que se utilizó en humanos. Más o menos se descubrió, se reportó su uso para convulsión en humanos en el año 1850. Se utilizó más o menos por unos 60, 70 años y hasta que hubo la aparición del fenobarbital. El bromuro tiene un efecto anticonvulsivo bastante bueno en animales. Es nuestra segunda elección en el tratamiento de los pacientes. Tiene unas características especiales, ya las vamos a ver más adelante. Tiene un mecanismo de acción diferente al fenobarbital porque él actúa sobre los canales de ion cloruro e hiperpolariza las membranas postsinápticas neuronales y facilita la acción de los neurotransmisores inhibitorios. Tiene varios efectos adversos, principalmente en el sistema gastrointestinal, vómito, anorexia, constipación, etcétera. Todos van a producir sedación. Las dietas ricas en cloruro pueden inducir toxicidad, por lo tanto hay que tener cuidado en la alimentación de estos pacientes, que sea alimentación baja en cloruro de sodio, por ejemplo. Puede atravesar la placenta. Hay que tener precaución entonces en pacientes que estén preñadas, por ejemplo. Tratamiento para la toxicidad es la administración de una carga de cloruro, es decir, el cloruro va a inactivar en casos de intoxicación al bromuro. Y tiene interacciones medicamentosas, por ejemplo, con oligoelementos, suplementos alimentarios, líquidos, fármacos y diuréticos de asa que contengan cloruro. Van a tener ese tipo de interacciones medicamentosas. El bromuro, en mi experiencia, es un fármaco que es una opción terapéutica. Aquí en Venezuela el bromuro se prepara bajo una fórmula magistral. No hay, digamos, medicamentos patentados con bromuro aquí en Venezuela. Se manda a hacer con fórmula magistral en una farmacia que se prepara en fórmulas magistrales.
Generalmente, y dependiendo del peso del perro, se manda a preparar en soluciones al 10%, al 20%. Yo lo he utilizado máximo al 20%. Y las dosis y posología las vamos a ver más adelante cuando veamos más o menos su tiempo de metabolización y su farmacocinética. Otra alternativa que hemos venido utilizando es el levetiracetam. El levetiracetam es un fármaco siglo XXI. Es un fármaco que no tiene efectos adversos conocidos todavía. Se estabiliza en sangre en pocas horas, a diferencia de los otros fármacos. Tiene un mecanismo de acción distinto porque es un mecanismo de acción que ocurre en la neurona presináptica y no en la postsináptica. En el caso del levetiracetam, él actúa en los canales de calcio tipo N y se une a la glicoproteína SB2A que está en la membrana de las vesículas de liberación de los neurotransmisores excitatorios, principalmente el glutamato, es decir, que el levetiracetam inhibe la liberación del glutamato hacia la hendidura sináptica. O sea, el efecto se produce en la neurona presináptica, lo cual lo hace bien interesante. Los efectos adversos no han sido reportados hasta ahora, ni tampoco interacciones medicamentosas. El levetiracetam es tremendamente interesante. Se usa a una dosis mayor que la que se usa en humanos y a una frecuencia mayor, por lo tanto son perritos que van a tomar bastante cantidad, porque las presentaciones de levetiracetam son de humanos. Entonces, van a tomar bastante cantidad del fármaco. Y yo diría que algo que va en contra, por decirlo de alguna manera, el uso de este fármaco es porque es costoso y se utiliza gran cantidad del fármaco porque las dosis en el perro son mayores que en el humano. Entonces, eso es una limitante en su uso. Sin embargo, es bastante bueno y yo lo recomiendo ampliamente si tienen la posibilidad de usarlo. La imepitoína es un fármaco que se ha diseñado para perros. Es muy similar al fenobarbital, tanto en su composición química como en su mecanismo de acción. Es un agonista parcial de baja afinidad en los receptores benzodiazepínicos. Es decir, va a producir una estimulación en el sitio de benzodiazepinas del receptor GABA. Eso ocurre en la neurona postsináptica. Puede producir sedación, polidixia, sonolexia, signos similares a los del fenobarbital, aunque reporta la literatura que en menor cantidad. Yo no he tenido la oportunidad de utilizarlo. La imipetoína se utiliza en Europa. Tengo entendido que aún no ha sido aprobada por la FDA, por la Farmacopea de Norteamérica, de Estados Unidos, y yo no he utilizado imipetoína, pero los colegas neurólogos que la han utilizado me dicen que tiene un rendimiento aceptable, pero que no es superior al fenobarbital todavía, y que, bueno, están probándola en el terreno. Están ahora los fármacos de segundo orden o complementarios. Estos tipos de fármacos no son efectivos en pacientes con convulsiones generalizadas tipo epilepsia, pero se pueden utilizar en el caso de animales que sean refractarios a tratamientos de monoterapia, por ejemplo, con fenobarbital o con levetiracetam o con bromuro, la manera de combinarlo y poder controlar la convulsión con el uso de 2 o más fármacos. Entre ellos tenemos el ácido valproico. El ácido valproico es un ácido graso, como lo ven en su estructura química, ¿verdad? De pocos carbonos. El ácido valproico tiene un efecto bastante bueno en convulsión focal y como complemento de anticonvulsivos de efecto prolongado como los que acabamos de revisar. El felbamato también más o menos tiene las mismas características en el paciente, es decir, controlan bien convulsión focal, más no son buenos para controlar convulsión generalizada.
tienen mecanismos de acción, bloquea los canales de sodio, baja toxicidad, puede tener efectos adversos como ataxia, rigidez de los miembros, por lo general los mismos, muy parecidos a los otros anticonvulsivos, puede interferir con los niveles de fenobarbital, por lo tanto no se combina con el fenobarbital, sino con bromuro o levetiracetam. Y es una alternativa, yo casi nunca uso felmamato, he utilizado más el ácido valproico, y la gabapentina también la he utilizado bastante como anticonvulsivo complementario. La gabapentina su uso es de analgesia, es un analgésico, ¿ok? Pero a dosis más elevadas se puede utilizar también como anticonvulsivo. Hay estudios, ahorita se está desarrollando mucha investigación con cannabis, sobre todo con el CBD, que es el componente que hace el efecto terapéutico anticonvulsivo del cannabis. Hay literatura muy prometedora. No tengo experiencia más allá de 2 o 3 pacientes que sus dueños son consumidores de cannabis y que tenían la posibilidad de conseguir tintura del cannabis, ¿no? Y preparaban un aceite con el cannabis. Con esos pacientes no tuve buena experiencia con el consumo del cannabis, no logramos controlar bien la convulsión. No he tenido la oportunidad, aquí en Venezuela, donde yo ejerzo, están prohibidos los productos de cannabis, entonces no he tenido la oportunidad de utilizar productos patentados como hay en otros países donde sí es permitido el uso. No tengo así entonces mucha experiencia más de las que les he contado, ¿no? De una forma más bien un poco anecdótica, y que en lo particular no tuve buena experiencia con el uso del cannabis. Sin embargo, hay extensa literatura donde se mencionan beneficios de su uso. Aún no hay, digamos, protocolos oficiales. Por ejemplo, en la asociación del grupo de la Fuerza de Tarea de la Epilepsia, el grupo veterinario, la International Veterinary Task Force de la Epilepsia, de protocolos con cannabis. Pero estoy seguro que en el futuro, ya cuando se haga más investigación, ya se incluirán, y cuando se permita de manera más global el uso de este tipo de sustancias, empezarán a aparecer ya tratamientos o protocolos bien establecidos, con buena investigación, con el uso del CBD. Están también las dietas cetogénicas. En humanos, en pacientes refractarios anticonvulsivos, se utilizan dietas cetogénicas. Las dietas cetogénicas van a producir aumentos de los cuerpos cetónicos, ¿verdad? Como lo dice su nombre. Actualmente están muy de moda en lo que son alternativas nutricionales en las personas que hacen dietas cetogénicas, lo que llaman las dietas paleo, ese tipo de dietas que se basan principalmente en grasas y proteínas, y son dietas sin carbohidratos. En humanos se ha demostrado que las dietas cetogénicas disminuyen la frecuencia de convulsión y la amplitud de las convulsiones. Y eso se describió más o menos al principio del siglo XX. Son dietas muy estrictas que son difíciles de cumplir por una persona. Y se dejan como alternativa en casos, por ejemplo, de pacientes refractarios, pacientes que convulsionan todos los días, etcétera, etcétera. En perros, su utilidad es cuestionada. Yo tuve la oportunidad de hablar con una nutricionista, la doctora Claudia, es de aquí de Valencia, nutricionista canina, especialista, ¿no? Entonces hablamos de la posibilidad de formular una dieta cetogénica para perros con epilepsia. Entonces me decía, bueno, que pudiéramos probar, pero que el metabolismo del perro es cetogénico. Y de por sí, el perro, a pesar de que nosotros, por ejemplo, los alimentos para perros, por lo general tienen proteínas de origen vegetal y altos niveles de carbohidratos, haciendo una dieta quizás de tipo BARF o algo de ese tipo,
poder controlar convulsión. Bueno, había dudas al respecto. Hay muy escasos protocolos de dietas cetogénicas en el perro para control de la convulsión. ¿Okay? Los hay para otros tipos de cosas, pero para control de la convulsión hay bajos protocolos descritos, ¿no? No se sabe bien cuál es el mecanismo de acción de estas dietas, sin embargo, se descubrió que las dietas cetogénicas o los cuerpos cetónicos o los ácidos grasos que se generan de este tipo de dietas pueden inhibir un receptor excitatorio que es el receptor AMPA y que por esa vía pueden modular la actividad convulsiva. También eso no está bien descrito, bueno, y está en desarrollo actualmente. Otro punto que me pareció interesante mencionar son los ácidos grasos de cadena media. Los ácidos grasos de cadena media pueden, en efecto, tener efecto anticonvulsivo. En las dietas cetogénicas se producen son ácidos grasos de este tipo. Hay algunos aceites que son ricos en este tipo de ácidos grasos, sobre todo los ácidos grasos de 9, 10 carbonos, no nanoicos, decanoicos, por ejemplo, que son interesantes desde el punto de vista de su uso como anticonvulsivos o como anticonvulsivos complementarios. Nosotros comenzamos a hacer una investigación que lastimosamente tuvimos que parar sobre ácidos grasos de esta cadena. Ajá, por aquí hay unas preguntas. Exactamente, MCT. Exactamente, esos son los ácidos grasos. Cindy pregunta que si son los triglicéridos de cadena media, MCT. Exactamente, esos son. Hay algunos aceites que son ricos en este tipo de ácidos grasos, que queríamos investigar si usando el aceite como tal podemos tener algún efecto anticonvulsivo en los pacientes. Esto también se pueden conseguir el aceite como tal, ya sintetizado, aceites MCT, y probarlos directamente como anticonvulsivos de uso complementario o de uso mayor. Eso no se ha investigado muy bien, la verdad. Entonces, por aquí Luis Salgueiro me está preguntando que cuáles son las fuentes naturales de MST. Bueno, las fuentes naturales principales de MST son los aceites, por ejemplo, el aceite de coco, fuente natural de MST, tiene mayores concentraciones de MST, más o menos unos 70, 75, 80% de sus ácidos grasos son ácidos grasos MST. El aceite de coco es prometedor en ese sentido. Los otros aceites tienen niveles muy bajos de ácidos grasos de cadena media. En algunos países se pueden conseguir complementos nutricionales que son, por ejemplo, el ácido decanoico o MST como tal, que son ácidos grasos de cadena corta. Creo que aquí hay un potencial que debemos indagar en investigación. ¿Okay? Debemos indagar en investigación. Pero es bien interesante para el tratamiento de estos perros. Vean algo, esto es interesante referente a los ácidos grasos. Perdón, a los ácidos grasos no, a los fármacos. ¿Cómo es su farmacocinética y cuáles son sus niveles plasmáticos a través de las horas? Veamos esto, es interesante para saber cómo vamos a utilizar estos fármacos. Por ejemplo, fíjense, el fenobarbital eleva sus niveles plasmáticos y más o menos hacia las 8 horas comienza a bajar, ¿verdad? Hasta niveles que ya no son terapéuticos. Es decir, que nosotros el fenobarbital, el protocolo recomendado para el uso es que se use cada 12 horas. ¿Sí? Más o menos su efecto terapéutico dura 12 horas. Entonces tenemos que utilizar fenobarbital 2 veces al día, no una vez al día, como he visto que algunos colegas lo utilizan. El caso, por ejemplo, la primidona es menor el efecto. Fíjense que ya a las 6 horas comienza a bajar. Es menor el efecto terapéutico y es más corto en el tiempo. En el caso del bromuro, los niveles plasmáticos comienzan a bajar también. Fíjense que comienzan a bajar más o menos a las 4 o 5 horas. Los de fenobarbital pueden durar más tiempo en sangre y su metabolización quizás es un poco más lenta.
El felbamato también, más o menos empiezan a bajar a las 5 horas, por ahí, 4 y 5 horas. Y su vida media en sangre, si vemos en este cuadro, fenobarbital, en horas, pasa las 40, 50, 60 horas en sangre. No quiere decir que sean niveles terapéuticos, ojo, simplemente es su vida media. Ahí, ¿cuánto va a durar en sangre el fenobarbital? El fenobarbital en los gatos dura menos tiempo, más o menos 30 horas, alrededor de las 30 horas, 35 horas por ahí. La primidona dura muy poquito tiempo en sangre, por eso es que no se utiliza como fármaco por lo general de uso común, aunque en humanos se utiliza bastante. ¿Ven? Fenitoína, fíjense, periodos de vida demasiado cortos, no es útil en el perro utilizar fármacos de este tipo. La fenitoína en gato tiene una vida media más larga. Las carbamazepinas, véanse, la vida media de una carbamazepina en sangre es un fármaco que se tiende a prescribir mucho para la epilepsia en el perro. No tiene ningún sentido el uso de la carbamazepina en el perro. No tiene ningún sentido, no va a producir ningún efecto en el paciente. El ácido valproico también es corto, es de uso complementario, no lo podemos utilizar como tal en el animal, digamos, para control de la convulsión a largo plazo. El felbamato, muy poco tiempo de vida media. La gabapentina, poco tiempo de vida media. El levetiracetam tiene poco tiempo de vida media, por eso hay que darlo varias veces al día. Los protocolos recomendados más o menos son de cada 8 horas. El protocolo que yo utilizo de levetiracetam es cada 8 horas. La imipetoína, fíjense, vida media es muy cortica, no llegan a las 5 o 6 horas. En el caso del bromuro, la vida media es de 25 días, dura muchísimo tiempo en el organismo del paciente, aún después de haber parado de dar el bromuro, porque tiene una vida media mucho más larga. El equilibrio en sangre, es decir, cuando se estabilizan los fármacos y sus niveles de sangre comienzan a ser constantes, cuando damos el tratamiento sin parar, ¿ok? Bueno, en el caso del fenobarbital, más o menos 15 días, por ahí, alrededor de los 15 días. En el caso de la primidona, 7 días aproximadamente. En el caso del bromuro, de 3 a 4 meses. Es el momento que él se equilibra, ¿verdad? Con respecto a los niveles constantes en sangre. ¿Qué significa esto? Que los efectos adversos del inicio del tratamiento pueden mantenerse por todo este tiempo. Igual que, por ejemplo, en el fenobarbital, hay que advertirle a la dueña que el paciente puede presentar sedación, ataxia, etcétera, más o menos por 15 días, ¿sí? Para que ella no le vaya a detener el tratamiento. A partir de los 15 días, cuando se alcanzan los equilibrios en sangre, entonces ya el paciente no va a manifestar estos signos. Bueno, con el bromuro son de 3 a 4 meses. También en el periodo de estabilización del fármaco puede presentar convulsiones el paciente. Entonces hay que informar al propietario de todas estas cosas, de manera que no vaya a detener el tratamiento y que sea perjudicial para el paciente. Oscar me pregunta que hay pacientes que tienen indicado fenobarbital cada 48 o 72 horas. Entonces no está haciendo el efecto terapéutico. Para nada lo está haciendo, Oscar. No tiene sentido mandar fenobarbital cada 48 horas. Eso no tiene ningún sentido. No está produciendo ningún control de la convulsión. Aparte que estos fármacos tienen un efecto acumulativo. Es decir, hay que darlos constantemente para que ejerzan su efecto terapéutico. ¿Ok? Lo que es el fenobarbital, el bromuro, el levetiracetam, el levetiracetam no tanto, pero por ejemplo el fenobarbital y el bromuro, el efecto es acumulativo, es lento. O sea, van a tardar en hacer el efecto. Entonces, no tiene sentido darlo cada 48 o 72 horas. Ajá, Jesús pregunta que el Keppra se recomienda 3 veces al día, exactamente, cada 8 horas. El Keppra, que es el levetiracetam. Susana pregunta, ajá, si se refiere al fenobarbital,
El fenobarbital cada 12 horas, Susana. Bien, aquí otra pregunta de Rafael Zamora. ¿Cuál sería el mejor momento para medir los niveles terapéuticos de fenobarbital? Muy bien, Rafael. Mira, el mejor momento a mi criterio es el momento antes de dar la dosis del fenobarbital. Es decir, si usted le da el fenobarbital a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche, entonces usted tiene que tomar la muestra antes, por ejemplo, a las 7:59, antes de darle la dosis del fenobarbital de las 8 de la mañana, o antes de darle la dosis del fenobarbital de las 8 de la noche. Creo que ese es el momento para determinar mejor el nivel basal o el nivel básico del fenobarbital. Creo que hay otra preguntita por aquí. Galaxy A30 me pregunta, cuando hay un paciente con meningitis por Ehrlichia, ¿cuánto tiempo debería darse el fenobarbital? Bueno, fíjense una cosa, yo prescribo cuando es un paciente que tiene, por ejemplo, en el caso de las meningitis por Ehrlichia, que es una causa extracraneal, porque es una encefalitis, bueno, mejor dicho, es una encefalitis, ¿verdad? Pero provocada por un microorganismo que conocemos y que tiene tratamiento, yo prescribo los fármacos mínimos 6 meses. Ajá. Por aquí el moderador me está poniendo que las preguntas al final. Bueno, yo no tengo problema de ir respondiendo, ¿ok? Vamos a responder esta y las demás las respondemos al final, ¿les parece? Jorge V. Pregunta, manejar el fenobarbital cada 8 horas en pacientes refractarios teniendo niveles basales por encima de 25 a 30 gramos, ¿lo has manejado en tu clínica? No, Jorge, si tengo un paciente con niveles de 25 a 30 en sangre, yo en vez de subir la frecuencia del fenobarbital, lo que haría es combinarlo con otro fármaco o cambiar a otro fármaco anticonvulsivo. No le aumentaría la frecuencia ni le aumentaría la dosis porque le voy a producir una hepatotoxicidad a ese paciente. ¿Okay? Entonces la recomendación que yo haría en ese caso es combinarlo con otro fármaco. Puedo tener fenobarbital con bromuro, por ejemplo. Con bromuro, con levetiracetam o con alguno de los fármacos secundarios. Vittorio, gracias por tu apoyo, siempre a la orden. ¿Cada cuánto tiempo sería hablar de función hepática en un paciente crónico? Muy buena pregunta. Los niveles de barbitemia deben medirse, si cuando se inicia la terapia, medirlos a los 30 días y luego medirlos a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Bien, vamos a continuar. Aquí tienen algunas dosis. Yo no me voy a poner a leerles dosis, pero las van a tener ahí en la grabación de la clase para que tomen nota. Estas son algunas sugerencias. Estas dosis están en la literatura y pueden variar. Por eso les pido que lean primero literatura, etcétera, para poder ajustarla, porque esto puede variar según el estado de la ciencia. ¿Ok? Pero más o menos estas son las dosis que yo manejo de estos fármacos en los pacientes. Bien, ahorita vamos a hacer un ejercicio. Ya visto esto, les voy a mostrar unas. Yo tenía un blog donde escribía artículos de neurología y los dueños de los perros siempre hacían preguntas en el blog. Yo les voy a, siempre me hacían preguntas por allí. Yo les voy a colocar unas. ¿Me escuchan? Por aquí me dice que es inestable la conexión. ¿Me escuchan, muchachos? Ah, muy bien, excelente. Excelente. Yo les voy a poner entonces, aquí vamos a hacer un poco interactiva la clase. Y les voy a poner los comentarios, les voy a leer el comentario, las preguntas que me envían a mí, los dueños de los perritos, y ustedes me van a hacer las sugerencias de tratamiento o comentarios referentes a esas preguntas. Vamos a ver. Ajá, por aquí como que hay más preguntas, a ver.
Vamos a ver. Bien, Ángel me preguntó en algún momento, hola doctor, tengo un bulldog inglés de más de 10 años con crisis epilépticas. Está tomando imipetoína, 800 miligramos cada 12 horas, a dosis casi máximas para su peso. Las crisis no desaparecen y se producen una al mes aproximadamente. El veterinario me ha aconsejado añadirle fenobarbital. ¿Usted considera que es el tratamiento más apropiado para combinar con imipetoína? Gracias por anticipar. No, tiene mecanismos de acción similares, debería combinarlo con otro. A ver, válida la respuesta, ¿sí? Levetiracetam, dice Roberto, uno de segundo orden. Cambiaría por fenobarbital y si continúa agregaría un complementario. Muy bien, vean esto, combinarlo con bromuro primidona, perfecto. Fíjense esto, como decía Roberto más arriba, el mecanismo de acción de la imipetoína es similar al del fenobarbital. Entonces, combinar imipetoína con fenobarbital no tiene mucho sentido, tiene un mecanismo de acción diferente. Podemos combinar con un fármaco que tenga un mecanismo de acción distinto, bien sea de los de primer orden o los de los complementarios. Pudiera ser, por ejemplo, combinar con bromuro, combinar con levetiracetam. También hay una opción que es cambiar el fármaco por completo. Como planteaba algunos de ustedes aquí, creo que Oscar, que era cambiar por otro fármaco anticonvulsivo. ¿Okay? O sea que tenemos opciones que considerar para tratar la convulsión. Todo paciente convulsivo, porque también me escribieron por allí, que estamos tratando el signo, no la enfermedad causante de la patología de base. Yo les diría que en el abordaje del paciente convulsivo va en dos líneas que son paralelas, pero igual de importantes. Una es frenar la convulsión y la otra es tratar la enfermedad de base. ¿Ok? Son dos cosas que tienen que ir juntas, porque la convulsión hay que frenarla. Hay que frenarla. O sea, estos pacientes tienen que tomar anticonvulsivos, independientemente traten la enfermedad de base o no. Entonces, las dos cosas van juntas. ¿Ok? Vean que en el caso del perrito de este señor Ángel, el paciente convulsiona más o menos una vez al mes. O sea, que pareciera ser una epilepsia. ¿Ok? No nos queda claro en la pregunta desde cuándo el paciente está convulsionando, simplemente la edad de él no nos dice cuándo comenzó a convulsionar, pero tiene un periodo interictal bajo. O sea, que yo creo que lo podemos manejar, ¿verdad? Con un fármaco puede ser la misma imipetoína combinada o cambiarle otro fármaco. Cuando se evalúa la convulsión y hay pérdida de conciencia, ¿qué tan grave? Pues, ¿verdad? Para el disculpe. Mira, la pérdida de la conciencia no te indica la gravedad del problema que tiene el paciente. En la convulsión, cuando hay pérdida de la conciencia, generalmente ocurren las convulsiones generalizadas. Eso puede ocurrir cualquiera sea la causa de la convulsión y no es un indicador de la gravedad de la enfermedad de base. Este es Andrés. Andrés, cordial saludo. Mi hermosa mascota es una labradora. Tiene 5 años y hace 2 meses le dio el primer ataque. Desde entonces, el veterinario la empezó a medicar con gabapentina. Hasta el momento le siguen dando convulsiones. ¿Es recomendable darle gabapentina y levetiracetam al mismo tiempo? Gracias. ¿Qué le podemos responder a Andrés? La pregunta de Andrés ¿es recomendable darle gabapentina y levetiracetam al mismo tiempo? Gracias. Bueno, ¿qué podemos hacer con el perrito de Andrés? Fíjense una cosa. Primero, está siendo tratado con gabapentina. La gabapentina es un fármaco. La gabapentina es un fármaco que es un fármaco complementario. No va a detener una convulsión epiléptica. ¿Ok? Entonces, la recomendación que yo haría en este caso es cambiar el fármaco anticonvulsivo, no combinarlo con levetiracetam. Si puedo cambiarlo a levetiracetam, cambio a levetiracetam y no le doy más gabapentina. Siempre hay que tratar de que el paciente tenga una monoterapia, es decir, que utilice un solo fármaco. Es lo ideal.
¿ok? No varios fármacos, sino uno solo. Y si un solo fármaco no controla la convulsión, por lo menos fármacos de primer orden, entonces combinar. Pero lo ideal es que utilice un solo fármaco. Ajá, Rafael pregunta una pregunta interesante. Si se cambia el medicamento, ¿cómo se hace? Bueno, el medicamento se tiene que ir cambiando de manera gradual. Yo lo que les recomendaría es que introduzcan el fármaco nuevo y van retirando el fármaco anterior de manera progresiva, más o menos un 20% semanal, hasta que ya lo eliminen por completo. Marianela le respondió a Natalie Caro en mi blog, le escribió así: buenas tardes, soy de Venezuela, al igual que muchos, como ya se sabe, crisis en todo. Y tengo un pastor alemán de 5 años, que disculpen los errores ortográficos, hice una captura de pantalla tal cual como lo escribieron allí, ¿ok? Tengo un pastor alemán de 5 años, convulsiona como hace 3 años. Siempre tomó Gardenal, que es fenobarbital, 100 miligramos con la crisis. Tengo como un año que me envían Luminal, que es fenobarbital, de 100 miligramos también, de España. Pero he tenido inconvenientes. Me lo envían en febrero. Fíjense esto. Fíjense bien este caso, porque esto es el pan nuestro de cada día. Este tipo de cosas es el pan nuestro de cada día. Nosotros tenemos que saber cómo resolver este problema. ¿Ok? Esta señora está en Venezuela, no conseguía el fenobarbital. Afortunadamente, últimamente se están consiguiendo los fármacos anticonvulsivos aquí en Venezuela. Tanto fenobarbital como levetiracetam, como bromuro, etcétera. Y ha comenzado, digamos, a facilitarse la cosa, pero en los últimos 3 o 4 años había sido demasiado difícil y yo les diría que por lo menos aquí me salvó el bromuro de potasio, porque en Barquisimeto hay un distribuidor que tiene bromuro de potasio. O sea, primero está tomando fenobarbital de mala forma, en un protocolo inadecuado, y no se le plantea al propietario alguna alternativa de uso. ¿Qué le podemos decir a esta señora Marianela? A ver, si ella llega y esta pregunta va para la consulta de ustedes y se la hace, ¿qué le dirían ustedes a esta señora? Muy bien, fíjense una cosa, aquí podemos hacer varias cosas. Una es ajustar la dosis del fenobarbital. Fenobarbital está subdosificado, exactamente, como escribe Ángel en el chat. Fenobarbital lo podemos enviar en dosis de 2.5 a 5 miligramos por kilo cada 12 horas. ¿Ok? Y es suficiente. Dosis mayores a 5 miligramos por kilo cada 12 horas van a producir hepatotoxicidad. Si con esa dosis no se controla, entonces combinamos. Lo otro es cambiarle a Keppra, porque la señora no consigue el fenobarbital y tiene Keppra. Ella le está dando un pedacito, es decir, divide la pastilla en 4 partes. Es decir, que le está dando 125 miligramos por kilo. 125 miligramos total. La dosis del levetiracetam que yo utilizo es de 40 miligramos por kilo cada 8 horas. Un pastor alemán, vamos a ponerle que 25 kilos por pequeño. Entonces está dando una dosis muy baja de levetiracetam. Entonces ese paciente está subdosificado y no va a controlar la convulsión. ¿Ok? No va a controlar la convulsión. Es simplemente ajustar la dosis del fármaco, probar con un fármaco primero, y si ese fármaco no funciona, entonces combinarlo con otro. ¿Ok? Más o menos este debe ser el abordaje para este caso. Bueno, Jesús hace una pregunta interesante. ¿Qué pasa cuando se hace un cambio brusco? Cuando hay cambios bruscos, por lo general hay crisis convulsiva. Cuando se hace cambio brusco, los niveles del fármaco bajan, del fármaco que se venía dando, y los niveles del fármaco nuevo tardan un tiempo en subir. Entonces vas a tener crisis convulsiva. Si se va a cambiar a levetiracetam, como vimos en las gráficas, el equilibrio del fenobarbital en sangre se alcanza en un tiempo menor. Entonces, la posibilidad de crisis epiléptica es menor si el fármaco con el que vamos a reemplazar es el levetiracetam. Pero si, por ejemplo, vas a reemplazar con bromuro, lo más probable es que haya crisis convulsiva. Entonces, dependería del fármaco que utilices para reemplazar.
me escribió: hola a los dos lectores y al doctor Ruiz. Mi nombre es Gilmar Domínguez, soy de Venezuela, el país sin medicamentos. Y bueno, les comento el caso de Mini, hembra mestiza, terrier de 5 años de edad y peso 6.5 kilos. Condición: epilepsia, desde los 2 años de edad, aparentemente sin causa externa ni parasitaria, entre paréntesis, genética. Por primera vez se le administró fenobarbital en dosis de 100 miligramos diarios, 50 miligramos cada 12 horas. Luego se redujo a 50 miligramos, diarios, 25 cada 12 horas. O sea, se le redujo a la mitad. Con el problema de los medicamentos acudí a la difenilhidantoína, la fenitoína, conocida como Dilantin, en dosis de 100 miligramos diarios, porque dividir la cápsula en 2 hacía que se perdiera el medicamento. Se mantuvo muy bien hasta 8 meses sin convulsionar. Nuevamente se presentó el problema con este medicamento, pues no se consigue en el mercado farmacéutico venezolano hasta hace un año que apareció un medicamento llamado Herbostal, el cual se usa para las distonías neurovegetativas en humanos. Dentro de sus componentes se encuentran los alcaloides de la belladona y 20 miligramos de fenobarbital y tiene un costo de $2. En este momento se le está administrando 2 pastillas, una cada 12 horas de Herbostal. Y hasta el momento ha surtido buen efecto, sin convulsiones, sin problemas. Ella juega, come alimento, bebe agua con normalidad, también orina y defeca normal. Hasta ahora no hemos probado con darle menos de 40 miligramos de fenobarbital, o sea, darle solo 20 gramos diarios, puesto que por su peso no sé si sea recomendable y se afecta la dosis mínima recomendable. Agradezco su atención, doctor Ruiz. ¿Qué opinión le merece? A ver, ¿qué opinión les merece a ustedes? Muy bien, ¿qué le decimos a ella? Le está dando Herbostal, que es fenobarbital, pero tiene solo 20 miligramos cada tableta y le está dando 40 miligramos, tiene 5 años de edad, 6.5 kilos, supongamos que sean 2.5, 5 miligramos al día, 6 por 5, 30, más o menos está en la dosis, ¿verdad? De fenobarbital. Fíjense que esta persona que debe tener cierto conocimiento médico, le está dando el fenobarbital en esa presentación que consiguió y más o menos cubre la dosis. ¿Ok? ¿Para qué moverlo si está funcionando? Perfecto, perfecto. De esa manera nosotros tenemos que abordar estos casos, sobre todo si estamos en condiciones extremas donde no se consiguen medicamentos. ¿Ok? Exactamente, exactamente. Estamos controlando a la dosis correcta a un fármaco de primer orden y el paciente ha distanciado sus convulsiones, entonces no tenemos por qué hacer ningún cambio. No sé cuánto vale ese Herbostal en la actualidad. Vamos a ver otros casitos. Ajá. Vamos a ver el caso de Elvia. Elvia nos escribió este mensaje. Hola, tengo un perro collie de 6 años, es muy miedoso, y más cuando truenan cohetes. Como estas fiestas de diciembre y Año Nuevo se pone muy estresado y nervioso, y con trabajo lo controlo. Pasando esto, está vacunado, no había tenido problemas de ninguna enfermedad, pero el sábado 7 de enero se convulsionó. Lo llevamos al veterinario y le recetó levetiracetam de 500 miligramos cada 8 horas. Le realizaron estudios y salió bien. No sé por qué se convulsionó. Esto quiere decir que es epiléptico y que de por vida le darán levetiracetam. Supongo que esto lo hacen en modo pregunta. Espero su respuesta. A ver, ¿qué comentan ustedes? Fíjense algo, ya el perro ha tenido una sola convulsión. Bueno, fíjense lo siguiente. Pueden haber eventos aislados, como escribe Carmen allí, pueden haber eventos aislados. En mi abordaje, esto es algo personal, lo he conversado con otros neurólogos, algunos aplican el mismo protocolo. Yo en lo particular espero a ver si la convulsión repite para iniciar el tratamiento anticonvulsivo. ¿Por qué? Porque el tratamiento anticonvulsivo, bueno, estos fármacos pueden tener efectos adversos y no lo vamos a prescribir si no es realmente necesario. Entonces, y además eso me permitiría determinar la frecuencia de la convulsión. Eso por un lado.
Por el otro, el perro es un collie, pongamos que pese unos 20 kilos, no sé, y está tomando 500 miligramos, son 40, 4 por 2, 8, está un poquito baja la dosis, pudiera ser un poco baja. Yo digo que aún es temprano para determinar un tratamiento adecuado para el paciente. ¿Ok? Exactamente. Hay que estudiar más el caso para iniciar una terapia. Vamos a ver sus comentarios. Esa es mi opinión. Vamos a ver la de ustedes. A ver. Ajá, puede ser un evento aislado, la dosis está inferior, sí, está subdosificado, de acuerdo. No quiere decir que es epiléptico, es verdad. Ha habido una sola convulsión, una convulsión aislada, dice Mariana Sanabria. Mariana Sanabria. Saludos a Mariana Sanabria. Mariana, fuimos compañeros de trabajo, si es la Mariana Sanabria que yo creo, fuimos compañeros de trabajo en la universidad y creo que le di clase, no estoy seguro, creo que sí. Un gran saludo, Mariana. María Virginia Mujica, esta sí le di clase y es hija de un gran amigo mío, mi compadre Roberto Mujica, que está ahorita en México. Y bueno, veo a María Virginia por aquí. Saludos, María Virginia. Un beso y un abrazo para ti. Salúdame a tu papá y a tu mamá. Y ahora es colega, es la doctora María Virginia y es mi colega. María Virginia tiene una pregunta. ¿El tipo de ruido así fuerte es considerado un trauma? Tengo el teclado dañado, disculpe. Bueno, María Virginia, eso depende de la zona de la corteza cerebral que esté afectada. Saben que, por ejemplo, los sonidos se escuchan o se interpretan hacia las zonas de la corteza temporal, la percepción visual es hacia la corteza occipital y así. Por ejemplo, un ruido fuerte pudiera desencadenar una convulsión si el foco convulsivo está hacia esas zonas de la corteza. Eso es variable, puede ocurrir, mas no es lo común. ¿Ok? Bueno, de esta vez, en mi experiencia, yo empecé utilizando el levetiracetam en 20 miligramos por kilo y no me funcionó. No me funcionó. Fui subiendo las dosis y logré control de la convulsión a 40 miligramos por kilo. Pero esa es mi experiencia. Sé que en la literatura recomiendan dosis de 20, pero en mi experiencia, bueno, y también recomiendan dosis más elevadas, ¿no? Yo he optado por utilizar las dosis más elevadas. Debe estar bajo observación, dice Carmen. Rommel dice está baja, pero igual entre 20 a 60. Rafael Zamora, sí, es cierto. Rafael dice que si no repite la convulsión en 1, 2, 3 años, debemos retirar la medicación. Muy buena pregunta, Rafael. Muy buenas preguntas. Rafael hace buenas preguntas. Bueno, si el paciente dura 1 año sin convulsionar, podemos comenzar a bajar la medicación. Podemos hacer un retiro gradual, más o menos del 20% semanal, y ver si no hay convulsión. Si el paciente presenta una convulsión, entonces retomar la medicación. ¿Okay? Pero tiene que estar 1 año sin convulsionar por lo menos. Ese es el criterio. Realizar un seguimiento, muy bien. Mariana, un abrazo. Mariana, sí es la Mariana que yo pensé, que yo creí. Un gusto leerte por aquí. Betsabeth, un evento estresante puede desencadenar en la convulsión. Si puede, ya lo decía más arriba, dependiendo de, si puede provocarlo y está registrado en la literatura. Carmen, se puede indicar al propietario que está preparado para una convulsión. María Virginia trabaja con Carmen. Excelente. Buenísimo. Puede ser que el medicamento controle las convulsiones. Claro. También, Francisco, es una observación válida. Es una observación totalmente válida. ¿Ok? Una observación totalmente válida. Generalmente es mejor comenzar un tratamiento de dosis media. Pregunta Rickbert Segovia. Bueno, yo por lo general comienzo con la dosis más baja. Y si requiero subirla, la subo. Juan Santandreu dice, por otra parte, doctor, en Estados Unidos lo que normalmente pasa es que el paciente se medica para prevenir un evento futuro, pero se remite a especialistas.
¿Cuál sería su fármaco de elección para prevenir una futura convulsión mientras el especialista diagnostica y receta? Bueno, depende de lo que yo sospeche en el momento, pero yo te diría que estaría entre fenobarbital y levetiracetam, uno de esos dos. Rafael, que esas son las preguntas de los clientes. Bueno, magnífico. Ya sabes más o menos cómo irle respondiendo. Luis Salgueiro cree que fue precipitado recetarlo. Bueno, sí, es una cosa de criterio, ¿verdad? Rommel, ¿cómo es el protocolo de manejo de un paciente en ictus? Es que llegué tarde y no sé si lo comentó. Bueno, no es un protocolo distinto. El protocolo del estatus epiléptico es totalmente diferente. Se manejan con benzodiazepinas al inicio. La más, bueno, la que sea, el caballito de batalla es el diazepam, pero también pueden usarse las otras benzodiazepinas. Y si el paciente se hace refractario a la benzodiazepina, o sea, no la puedes controlar, hay que inducir coma. Paralelamente a la administración de la benzodiazepina, debes administrar un fármaco de primer orden, inyectable preferiblemente, fenobarbital inyectable o levetiracetam inyectable. Y si no lo tienes disponible, inyectable sino oral, intubar al paciente y administrarle el fenobarbital por vía sonda orogástrica o nasogástrica. Ese es un tema para una charla, en realidad, para una charla completa. Ormice me pregunta que si hay relación entre vacunas y convulsiones. Bueno, es relativo porque pueden haber reacciones, por ejemplo, anafilácticas que produzcan convulsión, pero no es algo común. Rommel pregunta medicamentos de elección para terapias de sueño. Bueno, terapias de sueño asumo que es inducción de coma. Bueno, generalmente yo utilizo anestésicos tipo propofol o isoflurano para inducir coma. Hay varios protocolos, ¿ok? Pero por lo general un goteo de propofol funciona bastante bien. Una infusión constante. O conectarle una máquina con isoflurano. El isoflurano de los gases anestésicos es el que tiene mejor efecto anticonvulsivo. Rafael pregunta cuál es mi recomendación. Ya va un momento. No veo bien. ¿Dónde está? Mucha pregunta. Dice, ¿cuál es tu recomendación en gatos? En gatos las recomendaciones son las mismas. Tengo pacientes felinos epilépticos que los he manejado con fenobarbital bastante bien. Por ejemplo, el fenobarbital funciona muy bien en gatos. Esa es mi recomendación principal para tratamiento de la epilepsia en gatos. También se puede utilizar el levetiracetam y el bromuro, pero el fenobarbital funciona muy bien. Luis Salgueiro, ¿alguna relación conocida entre la convulsión y el desarrollo de otra condición neurológica? Por supuesto. Sobre todo de patologías intracraneales. Enfermedades difusas del encéfalo producen convulsión y producen otras alteraciones, ataxias, alteraciones motoras, etcétera. Las neoplasias también pueden producir convulsión y pueden producir alteración del estatus mental o de la conciencia, producir alteraciones motoras propioceptivas, etcétera. O sea, son muchas condiciones que pueden, que se relacionan. La única enfermedad, digamos, que produce solamente la convulsión y su signo clínico es la convulsión y la epilepsia. La epilepsia primaria. Susana Ontiveros pregunta, en caso de convulsiones por moquillo, ¿cuál sería la terapia alternativa de acuerdo a su experiencia? Bueno, esos son los estatus epilépticos. Cuando el moquillo en fase encefalitis, fase nerviosa, produce estatus epilépticos, tienen el tratamiento que les comenté de benzodiazepina, inducción de coma, administración de fenobarbital o levetiracetam por vía intravenosa, vía oral, paralelamente a los de acción corta, inducción del coma, etc. Ya luego que pasa la etapa aguda, por decirlo de alguna manera, la crisis, hay que tratarlo con medicación con fármaco de primer orden, fenobarbital, bromuro, levetiracetam.
Scarlett pregunta, ya vamos con estas preguntas, bueno, terminamos. En casos así, donde pacientes convulsionan por una sola vez y en un acontecimiento puede ser por ansiedad, bueno, fíjese algo. No me atrevo a hablar de una relación entre ansiedad y convulsión. Por ejemplo, enfermedades tipo arritmias paroxísticas o síncopes de origen cardíaco son más probables y eso nos puede provocar una convulsión en el caso de ansiedad, nerviosismo, susto, etc. Bueno, creo que se relaciona más con patologías de ese tipo que con patologías de otro tipo. En caso de coma inducido con isoflurano, ¿cuánto tiempo debería durar ese evento? Mínimo 6 horas. El coma inducido mínimo 6 horas, ¿ok? Generalmente son 12 horas, por lo general. O sea, es un tratamiento intensivo. Entonces, si va a inducir coma, por lo menos que sean 6 horas de coma. Bien. Bueno, creo que aquí había otro casito. Vamos. Ay, Dios, creo que puse demasiado. Vamos a ver. Vamos a este que es el último y con este terminamos. Bueno, Roberto dice que las catecolaminas son arritmogénicas y las arritmias inducen síncopes convulsiones. Si es el Roberto, que yo creo que es una autoridad en la materia, bueno, imagínense. Aquí tenemos en la audiencia al doctor Roberto Mujica, cardiólogo de amplia experiencia, autoridad en la materia a nivel de Latinoamérica, conferencista, bueno, autoridad en la materia, ha hablado que las catecolaminas son arritmogénicas y las arritmias inducen síncopes y convulsiones. Isabel me escribe: buenas tardes, escribo desde Uruguay, mi perra tiene 10 años, tiene convulsiones hace 1 año y medio, toma fenobarbital y bromuro, y las dosis se le han aumentado gradualmente al hacerse más frecuentes las convulsiones. Me preocupa porque está inestable, con poca fuerza en los miembros posteriores y su carácter también ha cambiado. Estos son los únicos medicamentos disponibles en mi país. Por lo que he leído, en la web hay nuevos fármacos. Tampoco en mi país tenemos posibilidad de realizar exámenes neurológicos especializados porque la medicina veterinaria carece de medios. El fenobarbital le provoca aumento de las enzimas hepáticas, lo que debe tratarse con otro medicamento debido a la alteración provocada. Tampoco se sabe el origen de esas convulsiones, y aunque quiero hacer todo lo posible por ello, me siento impotente ante las carencias que hay en Uruguay. Un veterinario y ex docente universitario me dijo una vez que la llevara a Argentina a realizar estudios especializados. No sirve de nada tener el diagnóstico. Según él, la lesión cerebral ya existe y no hay forma de revertirla. Como también padece artrosis de cadera, mi veterinaria la derivó a una veterinaria que realiza acupuntura y eso ha mejorado bastante ese problema, el de la artrosis. Ahora parece que no responde al tratamiento, o es que tal vez sus dificultades motrices en este momento no se deben a los problemas de artrosis, sino a problemas de sus convulsiones que la han debilitado. La doctora, que practica otras terapias naturales alternativas, me indicó homeopatía, flores de Bach. Yo recurro a todas las posibilidades terapéuticas que surjan. Espero algún comentario o sugerencia al respecto. ¿Qué le podemos sugerir a Isabel? A Isabel que está en Uruguay. ¿Qué le dirían a Isabel? Paciente tiene 10 años, empezó a convulsionar a los 8 años y medio. Toma 2 fármacos, no pone la dosis, pero dice que se le han aumentado. O sea, que es decir, que está siendo refractario a estos fármacos. ¿Qué pudiera estar pasando allí? ¿Qué recomendaciones le darían? Scarlett dice: qué difícil, en Chile tenemos resonancia. Yo veo difícil el caso, quizás sería bueno evaluar causa primaria y refractaria al tratamiento. Muy bien. A ver, ¿recuerdan que en los casos de evoluciones crónicas progresivas, qué podíamos pensar?
pudiera ser, porque fíjense, Ángel dice, esa poca fuerza en los miembros posteriores puede ser farmacológica, sí. Recuerden que uno de los efectos adversos de estos fármacos es la sedación y la ataxia, y le han ido subiendo la dosis. O sea que esa debilidad en los miembros posteriores puede ser farmacológica perfectamente. Vean, descartar neoplasias. Neoplasia, es muy probable que esta perra tenga una lesión ocupante de espacio. Habría que hacer un examen neurológico y evaluar si hay otras alteraciones neurológicas. Ella no las menciona allí, pero bueno, fíjense, este es un caso donde no podemos seguir subiendo el fenobarbital porque ya le está provocando enfermedad hepática, hepatopatía, ya el bromuro lo estamos subiendo y continúa convulsionando. Estos son los casos, digamos, que nos exigen más, porque entonces requerimos combinar, podemos agregar más fármacos inclusive. ¿Ok? Entonces, podemos agregar más fármacos, combinar diferentes mecanismos de acción para mantener a raya el problema sin tener que subir el fenobarbital de dosis. ¿Ok? Entonces, exactamente. Entonces hay que evaluar de manera general y hay que poner el control de la convulsión entonces en manos de una combinación de fármacos con mecanismos de acción diferentes para poder controlar el problema y por lo menos alargar el periodo interictal mientras el problema de base se trate o a ver si tiene tratamiento o si no tiene tratamiento darle un grado de calidad de vida aceptable al paciente. ¿Okay? Bueno, creo que con esta diapositiva terminamos. A ver. Ya las preguntas han hecho bastante. Aquí tienen mis redes sociales. Les voy a escribir en el chat mi correo electrónico. Mi correo electrónico, para que lo tengan. Bueno, doctor, muchísimas gracias. De verdad, excelente participación. La gente, los colegas están bien interesados. Tuvimos muchísimas preguntas. Un tema tan controversial que causa tanta angustia en los dueños de mascotas y que produce tantas interrogantes en los colegas. Así Y es. hoy fue abordado con bastante amplitud, con casos clínicos. La invitación es para todos los colegas a que sigan al doctor Ruiz por sus redes sociales, VetPlusAB. Él les va a dejar por allí su correo electrónico para que ustedes se pongan en contacto si quieren ahondar, si tienen alguna pregunta al respecto. Bueno, doctor, les doy unos minutos para que se despida de su público. Gracias. Bueno, gracias de nuevo por invitarme a esta actividad. Fue muy agradable estar aquí con todos ustedes. También les reitero la invitación a entrar a la página web de la Academia Virtual. Tienen unos contenidos libres. Ahí está la dirección. Bueno, muchas gracias a todos por sus mensajes. Bueno, fue un gusto para mí estar en esta charla con ustedes. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Estoy a las órdenes, estoy a sus órdenes. Feliz noche, que disfruten. Descansen y quédate en tu casa. Así es. Hasta luego.